¿Qué pasaría si el Kraken y el Megalodón realmente existieran hoy? ¿Y si dos de los monstruos más temidos de la historia no fueran solo leyendas ni fósiles olvidados? ¿Y si el océano, tan vasto como inexplorado, escondiera todavía horrores que desafían todo lo que creemos saber? Imagina que una noche cualquiera, frente a una costa tranquila, una gigantesca sombra emerge de las profundidades. Un tentáculo azota un buque de carga. Al otro lado del mundo, una sombra colosal se desliza bajo un submarino nuclear. ¿Qué pasaría si el Kraken y el Megalodón estuvieran vivos hoy? Hola, el misterio de las profundidades de nuestro planeta es un mundo azul. Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua y más del 80% de ese espacio oceánico sigue inexplorado. Mientras miramos al espacio buscando vida extraterrestre, ignoramos los secretos que laten bajo las olas. Allí abajo, donde la luz desaparece, nacen las leyendas. Algunas nacieron del miedo. Otras, tal vez, de la verdad. En esta serie, exploraremos qué pasaría si el Kraken, el coloso tentacular de los mares, y el Megalodón, el tiburón más gigantesco de la historia, convivieran hoy entre nosotros. Pero primero, ¿quiénes fueron realmente? El Kraken, terror mitológico. Desde las leyendas nórdicas hasta los relatos de marineros españoles, el Kraken ha sido representado como un ser capaz de arrastrar barcos enteros al fondo del océano. Enormes tentáculos emergiendo del agua, ojos del tamaño de escotillas, ventosas tan grandes como platos. El Kraken, según los antiguos relatos, habitaba las costas de Noruega y Groenlandia. A veces, se confundía con una isla flotante. Otras veces, era una advertencia viviente de que los humanos jamás dominarían el mar. Pero, ¿solo un mito? En 1857, se descubrió por primera vez un calamar gigante real, Architeuthis dux. Desde entonces, científicos han registrado ejemplares de hasta 13 metros de largo. Y más allá de ellos, está el calamar colosal del Antártico, Mesonychoteuthis hamiltoni, con un pico capaz de cortar acero delgado y ojos tan grandes como pelotas de baloncesto. Así que si el Kraken no es completamente ficción, ¿podría uno aún más grande estar acechando en la oscuridad? El Megalodón, el asesino prehistórico. Casi 3 millones de años atrás, los océanos eran el hogar de un monstruo aún más real y aún más temido. Carcharodon megalodon, o simplemente el megalodón, medía más de 18 metros de largo. Su mordida tenía la fuerza de 180.000 newtons, suficiente para partir en dos a una ballena adulta. Imagina un tiburón blanco, multiplicado por 3. Imagina una criatura tan grande que podía devorar orcas enteras. Durante millones de años, fue el superdepredador absoluto. Hasta que desapareció. O eso creemos. ¿Aún están vivos? El megalodón, al igual que el calamar gigante, habita en zonas tan profundas que rara vez llega a la superficie. Y si una especie desconocida, más grande aún, simplemente no ha sido descubierta porque vive en la zona hadal, más allá de los 6.000 metros de profundidad? ¿Y el megalodón realmente se extinguió? Hay reportes esporádicos de tiburones gigantes en el Pacífico Sur, filmaciones sin explicación clara y dientes que algunos creen demasiado frescos para tener millones de años. ¿Es posible que una población aislada haya sobrevivido en lo profundo de los océanos? La ciencia dice que no. Pero el océano guarda sus secretos mejor que cualquier criatura de la Tierra. ¿Qué pasaría si aparecieran hoy? Pongamos por un momento que tanto el Kraken como el Megalodón existen. No en mitos ni fósiles, sino en el presente. Supón que un carguero es atacado frente a las costas de Chile. Los satélites detectan anomalías térmicas bajo el Océano Índico. Un dron submarino desaparece sin dejar rastro. Poco después, un tentáculo aparece brevemente en la grabación de una cámara remota. ¿Cómo reaccionaría el mundo? Impacto global inmediato. Militarización de los océanos. Submarinos, drones y buques de guerra patrullando las zonas de avistamiento.
¿Cómo detener a un depredador de 20 metros capaz de moverse silenciosamente? Cierre de rutas marítimas. El comercio internacional colapsaría. El 90% de los bienes viajan por mar. Turismo y pesca en crisis. Playas desiertas, cruceros cancelados, barcos pesqueros vacíos. ¿Quién se atrevería a lanzar una red en aguas donde un kraken podría aparecer? Pánico en redes sociales y medios. Imágenes virales, teorías conspirativas, fax y filtraciones. Algunos negarían todo. Otros prepararían búnkers en el interior del continente. ¿Cómo serían sus comportamientos? El megalodón moderno. Cazaría principalmente ballenas, delfines y tiburones más pequeños. Necesitaría comer más de 1 tonelada de carne al día. Su territorio podría abarcar miles de kilómetros. Se movería lentamente a lo largo de las dorsales oceánicas y plataformas continentales. Una criatura así desestabilizaría el ecosistema marino global. Donde estuviera, la cadena alimenticia colapsaría. El kraken actual. Inteligente, adaptable, maestro del camuflaje. Usaría sus tentáculos no solo para cazar, sino para manipular objetos. Podría vivir en la zona abisal, saliendo solo ocasionalmente a la superficie. Tal vez incluso interactuaría con estructuras humanas, cables submarinos, sensores, estaciones remotas. Más que un depredador físico, el kraken sería un fantasma del océano, silencioso, imprevisto, incontrolable. Los biólogos marinos colapsarían sus agendas. Universidades y gobiernos organizarían expediciones a las profundidades con robots y sumergibles. Cada dato, cada grabación, cada huella sería oro puro para la ciencia. Las preguntas surgirían como oleadas. ¿Qué edad tienen estas criaturas? ¿Cómo han sobrevivido sin ser detectadas? ¿Son solitarias o hay más de una? ¿Son una amenaza directa, o simplemente parte del equilibrio natural? ¿Y si pelearan entre ellos, quién ganaría? Una de las preguntas más populares. El megalodón tiene fuerza bruta, mandíbulas masivas y un cuerpo diseñado para embestir. El kraken, por su parte, es ágil, flexible y puede atacar desde la oscuridad. Sus tentáculos podrían envolver al tiburón y asfixiarlo lentamente si logra evitar la mordida letal. Pero hay un problema, probablemente nunca se encontrarían. El megalodón vivía en aguas cálidas y superficiales. El kraken, como sus primos reales, habita las zonas frías y profundas. El único escenario en que ambos colosos podrían cruzarse sería en un océano global alterado, tal vez por el cambio climático o una catástrofe geológica. ¿Cómo afectaría esto al mundo moderno? Además del miedo, el impacto psicológico sería devastador. Todo lo que creemos saber sobre nuestra seguridad en el mar se vendría abajo. Los gobiernos serían forzados a establecer nuevas rutas, nuevas leyes, incluso posiblemente declarar zonas enteras como inhabitables. El turismo marítimo se desplomaría. Las aseguradoras no cubrirían barcos ni exploraciones. Y por primera vez, la humanidad admitiría que no controla la Tierra. Imagina que, un día, en una transmisión en vivo de una misión submarina, una sombra enorme aparece tras el domo de una cápsula de exploración. Una cámara tiembla. La señal se corta. Y todo lo que queda es una imagen congelada. Con un ojo del tamaño de un neumático, mirándote desde la oscuridad. Los antiguos marineros no tenían radares ni satélites. Tenían brújulas, mapas a mano alzada, y las estrellas. Y también tenían algo más, cuentos de horror que pasaban de generación en generación. Entre ellos, el kraken destacaba por encima de todos. Relatos antiguos. Nórdicos, siglo XIII. En antiguos textos como el Orvaror, se describe una criatura llamada Afgufa, un monstruo tan grande que podía confundirse con una isla. Mapa de Olaus Magnus 1539, el cartógrafo sueco ilustró criaturas tentaculares atacando barcos cerca de Islandia. Pierre Denis de Montfort,
siglo XIX, un naturalista francés que creía que existía un calamar gigante que hundía embarcaciones. Una y otra vez, el kraken aparecía en las zonas más inexploradas del océano. Noruega, Islandia, Groenlandia, y más tarde en aguas del Pacífico Sur. ¿Por qué tantas culturas describían lo mismo, sin haberse conocido entre sí? Calamares reales, monstruos de carne y tentáculo. La ciencia moderna ha confirmado que criaturas similares sí existen. El reino del kraken, la zona abisal. Para entender dónde podría esconderse el kraken, primero hay que entender el mundo donde viviría. Las capas del océano profundo. Zona batial, 1000 a 4000 metros, fría, oscura, con presión extrema. Zona abisal, 4000 a 6000 metros, lugar de criaturas extrañas, luminiscentes y adaptadas a condiciones letales. Zona hadal, 6000 a 11000 metros, las fosas oceánicas. El abismo más profundo de la Tierra. Y es aquí donde la ciencia se rinde. Menos del 5% de estas zonas ha sido explorado. Si el kraken existiera hoy, podría haber evolucionado en este entorno extremo, donde la luz no llega y los humanos no pueden permanecer por más de unos minutos, incluso con tecnología avanzada. ¿Podríamos detectarlo? No fácilmente. El kraken moderno viviría a profundidades donde ni el radar ni el sonar son efectivos. Sus tejidos blandos lo harían casi invisible a detección magnética o térmica. Solo aparecería en la superficie en casos extremos, apareamiento, caza, migración o expulsión por actividad geológica. Simulación científica, comportamiento de un kraken real. Tamaño estimado. Entre 20 y 30 metros de longitud total. Con tentáculos de hasta 15 metros. Características. Cerebro altamente desarrollado. Los calamares ya son inteligentes. Si un kraken real existiera, podría tener niveles cognitivos cercanos a un delfín o incluso a un primate. Camuflaje bioeléctrico. Inspirado en calamares reales que cambian de color, el kraken podría disfrazarse en las profundidades o incluso producir su propia luz. Pico y ventosas dentadas. El daño que podría hacer a una embarcación sería devastador. A diferencia de los cetáceos, no emitiría sonidos. Cazaría como un fantasma, sin avisar. ¿Por qué saldría a la superficie? Supongamos que el kraken ha vivido oculto durante milenios. ¿Qué podría hacer que resurja? Cambio climático. El calentamiento de los océanos desplaza las corrientes y su zona profunda se vuelve inhabitable. Erupciones volcánicas submarinas. Actividades tectónicas podrían expulsarlo accidentalmente. Humanos penetrando demasiado profundo. Exploraciones no autorizadas, perforaciones, minería marina. En este escenario, el kraken no ataca por naturaleza, sino por defensa. Escasez de alimento en las profundidades. Lo obligaría a subir. Y al hacerlo, encontraría criaturas flotantes, metálicas, luminosas, nuestros barcos. Una misión de exploración japonesa lanza un dron abisal. En la transmisión, se ve una estructura rocosa, que de pronto se mueve. Lo que parecía una columna volcánica se desenrolla lentamente. Tentáculos. 1, 2, 5, 8. El dron pierde señal. Luego, aparece en la superficie con su estructura aplastada. Horas después, un pesquero cercano desaparece sin emitir SOS. 3 días más tarde, satélites captan ondas sísmicas inusuales cerca de Islandia. Empieza la especulación. ¿Nueva especie? ¿Arma biológica? ¿Leyenda confirmada? Los medios lo bautizan, el kraken de la fosa. Reacción mundial. Ante su aparición. Crisis en la navegación. Se establecerían zonas de exclusión. La OTAN y otros bloques militares monitorearían puntos clave del océano. Religión y misticismo. Grupos esotéricos lo verían como un castigo divino. Algunos lo idolatrarían como una deidad marina. Tecnología militar.
Intentos de captura o aniquilación con torpedos, minas submarinas y redes titánicas. Imaginando el futuro, Kraken entre nosotros. Pasados los primeros impactos, el Kraken sería el centro de atención mundial. National Geographic, la NASA y universidades competirían por su estudio. Las industrias crearían drones más pequeños, resistentes y veloces para seguirlo. Se construirían santuarios abisales virtuales con datos en tiempo real. Y quizás, algún día, alguien lograría establecer contacto. ¿Te atrapó esta historia del Kraken y el megalodón? Si sentiste el temblor en las profundidades. Suscríbete ahora. Porque lo que viene es aún más oscuro. Deja tu like si este misterio te erizó la piel. Comenta si crees que, lo que vimos, no fue una leyenda. Y comparte este video con alguien que se atreva a mirar bajo la superficie. Aquí, las leyendas no duermen. Solo esperan.